están en esta noche? Bendecidos. Amén. Amén. Si tienen sus Biblias, por favor, vamos a leer en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, del versículo del 14 al 22, ya cuando lo tengan con un amén fuerte. Amén. Apocalipsis 3, versículo del 14 al 22. Si están en su Biblia, también lo ponen acá enfrente. ¿Todos lo tienen? Amén. Amén. Porque todos juntos lo vamos a leer juntos. Amén. Y dice así: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Así, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque dice: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre, ciego y desnudo. Versículo 18. Te aconsejo que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico, y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor. Gracias por poder estar aquí en tu casa, poder adorarte, exaltarte, de poder, Señor, platicar un poco de ti, enseñar un poco, Padre Santo, Señor. Gracias, Señor, y que tú puedas hablarnos a nuestras vidas en esta noche, Padre. A ti la gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Pueden tomar asiento. ¿Cómo están en esta noche? Vamos a seguir un poco leyendo estuvimos un poquito leyendo sobre las iglesias, las 7 iglesias, amén, pero vamos a concluir con la última iglesia de la Odisea. Pero antes que todo, simplemente siguen orando por mí, amén. Yo nomás les pido oración, pues por una razón. Siempre he ido al doctor cada semana para que me saquen la sangre y no la encuentran tan favorable los exámenes, pero yo sé que Dios es mi sanador y que Dios tiene la última palabra, amén. Entonces ya ratito les puedo decir si que todo está bien o no, amén. Pero yo sé que todo está bien, amén. Vamos a hablar un poco sobre la Odisea, amén. La Odisea dice que fue fundada por Antíoco II el segundo. Dice que fue también una iglesia de gran centro comercial, amén. Dice que habían 3 notas que destacaban la iglesia, amén. Dice por las fructíferas operaciones bancarias, las numerosas transiciones comerciales donde procedía, que tenían dinero. También sabían por los tejidos, por la industria de tejidos, la fina, la lana y todo eso. Okay, entonces dice que fue una sede, una escuela de medicina, sobre todo oculista, y todo eso. Fue una iglesia que al mismo tiempo tenía dinero, también tenía pues, sus riquezas y todo. Pero quiero hablar un poco, el tiempo siempre corre cuando estamos hablando sobre las iglesias, amén. Pero me encanta lo que dice, escribe el ángel, y dice, en el versículo 1, si vamos, dice, y escribe el ángel de la iglesia escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Me encanta lo que dice, que da una descripción de quién es Cristo, amén. Y me encanta lo que dice en el versículo, dice el amén. ¿Qué quiere decir amén? El amén quiere decir, así es, Él es, amén. Dice, así sea. Cristo es la confirmación, la seguridad, o sea, la garantía. Podemos confiar en lo que Él dice,
Amén. Lo que dice Cristo, eso es. Amén. Su palabra tiene poder. Amén. La gente puede decir lo que quiere decir, pero lo que dice Cristo de ti es amén. Lo que dice Cristo de ti tiene mucho valor y eso es. Amén. Entonces, por eso siempre decimos, mira, podemos orar y los doctores pueden decir algo, los médicos pueden decir algo, pero el que tiene la última palabra, ¿quién es? Es Cristo, amén, es Dios. Y Él tiene la última palabra y es amén siempre. Y su palabra siempre se va a cumplir, aunque a veces quizás la palabra esté lejos o no la sentimos que viene, pero viene pronto. Y la palabra que Él dice, que ha dicho en tu vida, a un momento se va a cumplir. Y esa es la esperanza que ahora todos nosotros tenemos. ¿Cuántos dicen amén? La esperanza en que nosotros nos podemos detener y decir, mira, el Señor ha hablado esto de mí. Y yo sé que se va a cumplir. Nomás nosotros tenemos que esperar un poquito tanto y como dices, apretar un poco más, porque la palabra siempre se va a cumplir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice el testigo fiel y verdadero. Me encanta porque dice que Él, al contrario de la iglesia, dice que Él se declaró que Él era el fiel y verdadero. Amén. ¿Cuántas veces de nosotros... Y no hablo, se habla de la iglesia, pero no hablo de la iglesia nosotros local, pero hablo de la iglesia en general. ¿Cuántas veces Dios se ha presentado fiel y verdadero? ¿Cuántas veces Dios se ha encontrado en las iglesias? Nosotros hemos encontrado con Dios en las iglesias. Mira, la iglesia no va a ser perfecta y nunca va a ser perfecta, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Porque nosotros no somos perfectos. Tratamos de vivir una vida en su presencia, en santidad, pero no somos perfectos. Pero aún Dios en esos momentos se presentó, aunque la iglesia no era perfecta, pero se presentó Él aún fiel y verdadero. ¿Cuánto dicen amén? ¿Verdad que es hermoso saber que aún que le fallamos tantas veces a Dios, Él aún en los momentos más difícil, en los momentos que le fallamos, Él se presenta aún fiel y verdadero, amándonos? ¿Cuántos dicen amén? Y le dan gracias a Dios. Y dice el principio, y vamos a leer el versículo 15. Amén. El versículo 15 dice, yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Amén. La iglesia que, cuando estuve enseñando hace 2 semanas, hablamos de la iglesia que dice, yo conozco tus obras. Y habla a través de la omnisciencia de quién es Dios, que Él lo sabe todo, que no nos podemos esconder de Él. Amén. Y dice, y Él conoce todas nuestras obras. Y estamos nosotros, por decir, desnudos ante Él, porque no podemos esconder nada de Él. Porque Él sabe lo que hacemos, aún en la oscuridad, aún en lo secreto, Él conoce todo. Amén. Y me encanta y es fuerte lo que dice, que ni eres, go to 15, que dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Cuántos dicen, ouch? Dice que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Dios desea que hagamos una decisión por Él. La indecisión en cuanto a nuestra devoción y sumisión a Él es importante a Cristo. ¿Qué decisión tú has tomado en tu vida? ¿Qué decisión en tu vida tú has tomado? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Qué deseas hacer tú en tu vida? What do you desire in your life? What do you want to be? Hot or cold? ¿Que eres frío o caliente? A veces las decisiones que hacemos, la indecisión, mira, ¿seguimos a Cristo o no lo seguimos a Él? Pero no podemos estar en dos cosas al mismo tiempo. No podemos decir cristianos solamente los jueves y domingos, y los días que restan no somos cristianos. No podemos hablar del lenguaje cristiano solamente los jueves y domingos, o cuando estamos en la iglesia frente al pastor o frente a los líderes, pero los otros días que no estamos en la iglesia frente a los pastores, hacemos una decisión de no
estar en sus caminos. Amén. La decisión está en nosotros. The decision is in you. Either you choose wisely and say, you know what, I want to be in Christ. I want to follow in Christ. Quiero seguir a Cristo o no. Y es fuerte lo que dice. Porque toma una decisión. Nos encantan las cosas del mundo. Escuché este fin de semana sobre el pecado. ¿Por qué el pecado? Porque estamos en pecado. Porque nos encanta. Porque nos gusta estar. ¿Sí o no? Y hay que ser sinceros. El pecado es, ¿cómo decirlo? Having fun in the sin. El pecado es algo que sinceramente, carnalmente nos gusta, hablando por decir. La carne le encanta el pecado, ¿sí o no? Y tú a veces estás peleando contra la carne y contra tu espíritu. Y ahí está la decisión. ¿Qué quieres hacer tú? ¿Cuál es la decisión que se presenta ante ti? La decisión es tuya. El pastor o líderes te pueden decir tantas cosas, que seguir a Cristo, seguir a esto, pero la decisión simplemente es tuya en qué quieres decidir o qué hacer o qué no hacer. ¿Qué quieres hacer? ¿Frío o caliente? ¿Cómo quieres estar en tu vida? ¿Qué prefieres que cómo esté tu espíritu? How do you desire your spirit to be? ¿Cuántos quieren estar en Cristo en esta noche? ¿Cuántos verdaderamente quieren seguir a Cristo? Muchos no dicen amén. ¿Sabes por qué? Porque es difícil de dejar las cosas del mundo. Es difícil dejar las cosas del carne. Porque como dije anterior, nos gusta las cosas de la carne. Nos encanta las cosas de la carne. Y por eso es difícil. Pero yo te digo, el pecado te lleva al fracaso. El pecado te lleva a la muerte. ¿El que representa el frío? El frío representa el estado de estar en conexión con el Cristo. El caliente es el estado de fervor en la conversión. Sus obras no representaron en ninguno de los estados. El estar en caliente, el estar en fervor de Él. Tener una pasión, tener un fervor y tener eso de seguir a Cristo porque estás apasionado de Él. Y no importar tu situación, pero estar a saber que aún en los tiempos difíciles, pero el fervor de Cristo, de seguirlo a Él, todavía está dentro de ti. Amén. Y cuando tú estás en fervor, no hay nada en este mundo que lo va a sustituir. No hay nada en este mundo que va a venir el enemigo a tratar de quitar el fervor, pero cuando estás de verdaderamente apasionado, no hay nada en este mundo, no hay nada, va a venir el enemigo, pero vas a ver que Dios está contigo y te va a proteger. ¿Sabes? Cuando estás en fervor, quiere decir que estás leyendo, estás orando, y cuando estás conectado con Dios, estás conectado con el Espíritu en cada momento, porque estás en fervor, estás apasionado de Él. Amén. Pero nos falta ese fervor. Tenemos fervor de muchas cosas, pero a veces nos falta el fervor de Cristo, de buscarlo a Él. Nos apasiona otras cosas, pero no nos apasiona Cristo. No nos apasiona la oración, no nos apasiona adorar, no nos apasiona alabar, nos apasiona leer la palabra, pero eso tiene que cambiar nuestras vidas, porque tiene que haber un fervor en nosotros, tiene que haber esa pasión de buscarlo a Él. Amén. Tenemos que cambiar nuestra actitud, tenemos que cambiar en cómo vivimos. El Señor prefiere o la una o la otra. Amén. Estar tibio o estar frío es estar sin propósito, porque no tenemos a dónde ir, en qué lugar. Amén. Estar tibios quiere decir que no hay una conexión con el Señor y simplemente no tenemos visión, no hay. Porque sin Cristo morimos espiritual, amén. Tenemos que conectarlos a Él en cada momento que tengamos la oportunidad de conocer a Dios. Como siempre dicen, se dice, busca a Dios todavía mientras puede ser hallado.
Find Christ, find Him. Buscarlo a Él mientras se puede buscar ser hallado. Amén. Dice el estado de la iglesia es comparado por el Señor algo muy... Y dice, seguimos leyendo que en esos momentos, dice que ni fiel ni blanco, porque en esos momentos se corrían unos... Dice, estuve estudiando, que se dice que corrían unos ríos en la Odisea. Amén. Y esos ríos pasaban por un proceso. Y cuando llegaban al momento, dice que estaban tibias y la gente tomaba, y por eso vomitaba la gente. Por un proceso que pasaba, el río pasaba por unas montañas ese río, y al llegar a la ciudad, a tomarse, estaba tibia, estaba fea el agua. Y por eso, sí, había aguas termáticas, ¿no? Y la gente vomitaba. Amén. Dice que es importante, iglesia. ¿Qué somos nosotros en la iglesia? Hay que ser un agua, pero agua como iglesia que da vida. Nosotros aquí, un momento representa el agua que tenemos que ser. La gente, yo sé que Dios nos sacia, Dios puede hacer todo. Y Dios se puede mover, pero depende en la iglesia también cómo está el estado de la iglesia. ¿Qué clase de agua tú prefieres que la gente venga a tomar? Es importante, porque no queremos ser nosotros una iglesia tibia. No queremos ser una iglesia tibia, una congregación tibia, porque queremos que cuando la gente venga, la gente tome del agua, que la iglesia pueda, que Dios está dando, pero que sea una agua que sacie, no que una agua que la gente vomite. Amén. ¿Qué tú estás dando en tu vida? ¿Qué tú estás dando? ¿Qué fruto vas a dar tú en tu vida? Y es importante que la iglesia, que nosotros entendamos el concepto de eso. El concepto de qué quieres dar tú. ¿Qué clase de fruto quieres dar tú? ¿Qué clase de agua quieres dar tú en tu vida? Amén. Y seguimos leyendo. Y dice así, en versículo 16, verse 16, y dice, pues porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice, debemos, por ser tibio, el Señor los iba a vomitar. Y quiere decir un vómito rechazar. ¿Cuántos realmente les gusta el rechazo? ¿Cuántos, no hablando de la iglesia, pero en sí en sus vidas han sido rechazados por algo o por alguien? ¿Cuántos han sido rechazados? ¿Cuántos en un momento han recibido un rechazo? No importa de quién, no hablando en la iglesia en sí, pero hablando en casa, hablando en su niñez, hablando de sus amigos. How many of you guys have felt rejection, have been rejected? Nos duele, ¿no? El rechazo duele, el rechazo te marca, el rechazo causa en tu vida un coraje, un dolor. Imagínate, ese es el hablando del mundo que te rechaza, y nos duele, pero imagínate que si Dios te vomitara, el mismo Dios te rechace a ti. Es algo de pensar, ¿no? El rechazo. En ese momento yo prefiero a veces que me rechace la gente, pero que no me rechace Dios. Porque eso aún me va a doler aún más el rechazo de Dios. No ser aceptado por Él, porque yo decidí estar tibio en mi vida. Yo hice una decisión de no estar ni caliente, pero decidí estar tibio. Y dice así, que más porque eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y el vómito significa algo feo, un olor. ¿Qué sale el vómito? Es gross, es feo. Hay un olor feo, hay algo feo, se mira feo. Y tú aún verlo, hasta aún te hace a ti vomitar. Pero imagínate cómo lo compara Dios a un vómito. Que lo más feo en el suelo, olor feo. ¿Qué quiere decir eso? Que aun siendo nosotros tibio, nosotros también damos un olor feo. Amén.
No sé que no muchos amenes. And that's okay. Y está bien. Y está bien. And it's fine with me. And it's okay. Porque es la realidad de la palabra. Es la realidad de mi vida. Y es la realidad de todo lo que nosotros encontramos como cristianos. La decisión de estar fríos o calientes. Yo no quiero ser vomitado. Yo sé que aún la vida no es fácil. Seguir a Cristo no es fácil. Pero es una de las mejores decisiones que nosotros hemos hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pero es importante que escuchemos ahora, que Dios nos esté hablando ahora. Y mira, y examina tu vida. Examínala. Yo no puedo decir por ti, yo no puedo hablar por ti. I cannot speak for you or talk for you. I cannot say, I don't know what's going on, but you're the ones who know. Ustedes saben lo que están pasando y lo que está sucediendo en sus vidas. Amén. Dice en el local como santos, pero fuera de él somos mundanos. Can you go to Book of James, Santiago 1, versículo de 6 al 8. Santiago 1, dice así: pero pidan fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense que pues el tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doblado ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Dice, en local somos santos, pero fuera de él somos mundanos. Y estamos hablando del interior. ¿Qué somos nosotros? ¿Santos o mundanos? Santos. Amén. Hay que decir todos amén. Let's say amen. Amen. Let's be saints. But not be of this world. Hay que ser santos, pero no vivir no ser parte del mundo. Amén. Dice, seguimos leyendo en el versículo 17, verse 17 of Revelations, el mismo. Go to the Apocalipsis 3. Go back to it, please. Verse 17 dice, ¿por qué dices yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo nada de ninguna cosa? Y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. ¿Por qué dices que soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad? En otra versión dice, ellos confiaban en sus propios recursos, no sentían la necesidad de la ayuda divina. Pensaban ser autosuficientes. Esto no es hacer pensar del peligro de las riquezas. El problema ahora en la iglesia y el problema de todo el mundo y ahora en esos momentos es que a nadie se le puede decir nada, a nadie se le puede ayudar, porque nos creemos autosuficientes. Lo creemos que lo podemos todo, ¿sí o no? We believe that we know everything and that we know everything and you can't tell me anything because I know everything, because I Google everything, because I know everything. Y yo lo sé todo porque solamente puedo leerlo online y él me dice todo. Quiero decirte algo, sin Cristo nada somos. Nos creemos a este momento que lo podemos hacer, que aún a tus propios padres, aún quizás a los pastores te dicen las cosas, te entra por un oído y te sale por el otro, porque creemos que podemos más, porque lo sabemos todo. Amén. Hasta este momento, a que tenga 34 años y aún todavía escucho los consejos de mi padre y de mi madre. Aún hasta estos momentos, aunque a veces el pastor me tiene que exhortar o decir algo, hasta aún este momento. Y tengo que escuchar, porque aún ellos saben más. No que lo saben más, pero son mis pastores. Ellos han caminado más que yo. Amén. Han caminado más millas que yo. Han caminado más el rumbo que yo. Tus padres han caminado aún más millas. Your parents have walked more miles than you have walked. Your parents have lived more than you have lived. Tus padres han vivido aún más. Pero el problema ahora con la iglesia es que no quiere escuchar nada, porque lo sabemos todo. ¿Sí o no? Y ese es el problema de la iglesia ahora. Y ese es el problema de la iglesia de la Odisea, porque aún tenían riquezas,
no necesitaban de Dios, creyendo que no necesitaban de Dios, pero aún sí, aún con todas las riquezas que tengas, necesitamos de Dios, necesitamos de esa ayuda divina. Y como la iglesia eso nos pasa. No queremos escuchar. Ahora, estuve en una conferencia este fin de semana y estaba con Kathy. Y el pastor, el que estaba dirigiendo, el predicador que estaba, dijo esto. Y estaba exhortando al pueblo, no solamente a los jóvenes, pero exhortando a los líderes. Especialmente diciendo a los líderes jóvenes que ya dejen la carnalidad. Que Dios dijo, deja la carnalidad. Pero dijo esta palabra. No hay muchos aménes, no hay muchos amén por lo que estoy diciendo, pero si yo estuviera predicando sobre que son una generación que Dios los va a bendecir abundantemente, que son una generación, todos van a decir muchos aménes, porque queremos escuchar lo bueno solamente. Pero cuando ya habla de algo, de una exhortación, de algo fuerte, no queremos escuchar. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu anda chocando con nosotros, porque el Espíritu está tocando, Dios está tocando a tu corazón. Y somos así, toca nuestro corazón, pero queremos escondernos, pero Dios, no te puedes esconder de Dios. Dios lo sabe todo. Necesitamos de Dios en cada momento de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos necesitan de Dios en esta noche? Amén. Versículo, seguimos en el versículo, y dice, y no conoces que tú eres un quitado y miserable y pobre, ciego y desnudo, y no sabes que eres un miserable, y dice en esa versión, digno de lástima. Pobres espiritualmente, amén. Pobres espiritualmente. ¿Cuántos años nosotros tenemos? ¿Cuántos años ustedes tienen en el Evangelio? 10, 15, 20 años. Amén. Yo tengo 17 años. 17. Yo ya no me considero un bebé en el Evangelio. De mí ya no hay que tomar por decir, ya no me den leche de tomar por decir, porque ya no soy un bebé. Amén. Amén. ¿Sí o no? Hay que ser sinceros. Pobres. Lamentablemente ahora en las iglesias toda la gente quiere que se le dé todavía leche de beber, porque son pobres en el espíritu. Hay que levantarnos ahora, hay que enriquecer nuestro espíritu, iglesia. Y perdónenme si es fuerte lo que dice la palabra, es fuerte lo que está diciendo. And I'm sorry that it hurts, y quizás le esté doliendo, pero yo también me estoy confrontando en este momento con el espíritu. Y les digo por qué yo sé que está en este momento, porque hay un silencio totalmente aquí. Porque si tiro yo, if I drop a pin, se puede escuchar. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu está hablando a tu vida. Y en este momento hay que escucharlo. Amen. Let's listen to the Spirit, what the Spirit is speaking to you, church. Hay que escuchar lo que dice. Dice que somos pobres en el Espíritu. Luego dice que también que somos ciegos, en un estado espiritual lamentable, que somos ciegos, que no vemos. Amén. El pecado te enciega. Estar sin Cristo te enciega. Be without Christ, you go blind. You don't know where to go. Es como gallina cuando le cortan la cabeza, que el cuerpo sale corriendo y no sabe dónde. Así somos sin Cristo. Corremos y no sabemos dónde vamos. Corremos y no sabemos, y sabemos que esa vez a veces, pero no. Es decir, es la dirección y no es la dirección. Porque hay una ceguez en nosotros que no vemos en dónde es el Espíritu Santo y Dios nos está llevando, porque estamos ciegos en el Espíritu. ¿Por qué hay fracaso? Porque somos ciegos en el Espíritu. ¿Por qué siempre nos pasa? ¿Y por qué caemos en el mismo círculo? Porque estamos ciegos. ¿Por qué a los caballos? No sé cómo se llama, pero he visto notado que los caballos se les pone... what is that name? Se les pone así... ¿Los tapadores? No sé cómo se llaman, pero ¿han visto los caballos que los tapan de esta manera? Los tapan para que no se distraigan, para seguir adelante caminando. Porque si miran al lado se van a distraer.
como cristianos nos falta de tener eso, porque todo nos distrae. Cada momento algo nos distrae, algo nos va a distraer. Tú puedes caminar, pero estás así, oh mira, y algo nos distrae. Mira, Sara, mi hija tiene 10 años,